pero quiero aprovechar que tenemos en contacto al senador Armando Benedetti para que nos diga qué fue lo que pasó esa noche, cuál fue esa actitud antidemocrática que se vio en otras fuerzas políticas para negarle, a través de la negación de un artículo, la posibilidad de la personería jurídica a la Colombia Humana. Senador Armando Benedetti, con las buenas tardes y bienvenido nuevamente aquí al tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Bueno, como siempre es un gusto entre usted hablar con usted sobre la Colombia Humana. Usted me pide que haga un recuento de qué sucedió. A ver, el día jueves, sí señor, el día jueves, no mentira, el día miércoles, bueno, el miércoles jueves, yo presento una proposición en donde se pueden hacer listas de grupos significativos con partidos. ¿Para qué? Que si una vez se unieran y obtuvieran el umbral, que no es cualquier cosa, estamos hablando de más de 500.000 votos, pudieran entonces tener personería jurídica. De eso se trataba ese artículo. Y ese artículo obviamente iba encaminado para la Colombia Humana, que es la segunda fuerza política del país, que tiene alcaldes, que tiene gobernadores, que tiene más de 8 millones de votos, pero no es partido. ¿Qué pasa cuando no es partido? Pues no tiene, por así decirlo, las gabelas o las gabelas que te puede dar estar en la oposición, en términos de recurso, en términos de recursos, en términos de hacer oposición, por ejemplo, el mismo tiempo que tiene el presidente lo debería tener el partido de oposición, etcétera. Eso estamos en ese embeleco. Entonces, ¿qué pasa? Yo presento la proposición que ya había sido aprobada en Cámara y aquí la niega. La niega es el Centro Democrático, burlándose de nosotros, etcétera. Pero cuando llegamos a la conciliación, usted lo acaba de decir, yo fui coordinador ponente de este código electoral y ese artículo lo voté positivo en contra de lo que estaban diciendo los demás. Luego llegamos al punto de la conciliación, donde yo también soy conciliador, somos 4 conciliadores. Entonces estamos ahí, recibimos la información de que si se llega a meter ese artículo, muy posiblemente, no vaya a votar el Centro Democrático y los demás, o sea, literalmente una amenaza, por la cual yo doy la pelea y tal, se pierde, etcétera. Pero cuando llegamos a la conciliación, pues yo le cuento a Petro lo que está pasando. Yo soy coordinador ponente, soy conciliador y aún así voto negativo la conciliación. Yo puse en un Twitter que para mí ahora mi prioridad es Colombia Humana y por estar primero Colombia Humana, pues yo voté negativo, a pesar de todo el trabajo que había hecho. Pero me vi en la imperiosa necesidad, luego que Gustavo Petro sale y dice que le están haciendo conejo de que hay una idea, una sincronización de fuerzas para que la Colombia Humana no sea partido. Dicho esto, es más o menos un resumen que le quiero resaltar de que yo voté negativo mi propia conciliación y parte del proyecto cuando se metieron con Colombia Humana. Eso pues era también primero porque lo creo así y segundo para mostrar lealtad a donde estoy ahora. Muy bien, senador Benedetti, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esa amenaza, como usted dice, de no votar? ¿Qué significa eso? ¿Qué demuestra eso? No sé, ¿le tienen miedo ya a la Colombia Humana? Sí. ¿Sigue creciendo la Colombia Humana, que ya la ven tan fuerte que había que negarle esa posibilidad? Pues yo lo que veo es culillo, porque ¿por qué si alguien se siente ganador no lo va a hacer? A ver, por historia, yo fui también ponente en su momento de la ley de garantías cuando la necesitó Carlos Gaviria. Estoy hablando por allá del 2006. La ley se hizo el 2004, 2005 y se le dio, quien terminó, eso lo negoció Petro y Navarro y quien le terminó sacando jugo, por así decirlo, fue Carlos Gaviria. Entonces yo con esto le quiero decir que, que yo lo que veo es miedo, o sea, desde hace un mes para acá, que yo no digo que sea por mí, no digo que sea por mí, pero desde que yo llegué aquí he visto que muchas fuerzas están llamando, muchos senadores están llamando, muchos importantes industriales, estoy hablando de unos 5 o 6 tipos más ricos del país, no voy a decir el nombre, pero se ha reunido con Gustavo y otro también que está entre los 4 más ricos del país se han reunido con ellos.
yo a veces mamo gallo y digo, mamando gallo en serio, que primero hay que quitarle a los industriales el miedo a Petro y a Petro quitarle el miedo a los industriales, lo digo en broma y en serio. Pero yo creo que hay que quitarle el mito a una cantidad de leyendas perversas, obviamente. Entonces yo lo que veo es que la gente está asustada. Te lo juro que yo a la gente la veo asustada. Por ejemplo, cuando yo me pasé a la Colombia Humana, uno de los ataques más tontos al principio que me parecían era de que era un oportunista. Y yo decía, bueno, pues, si fuera un oportunista, me hubiera ido para el gobierno, que me hubieran recibido, me hubieran dado un puesto, no sé, etcétera. Pero que digan que soy oportunismo cuando alguien tiene la favorabilidad muy alta, cuando las probabilidades de ser presidente están 50-50, quiere decir que esos tipos están viendo que se puede ganar y que Petro puede ganar. Y entonces hoy, por ejemplo, yo no sé si ha visto hoy que tiene un mierdero armado un poco de pendejo por una Harley Davidson que se compró Julián Román y por una entrada a Disney. Entonces yo le decía a la gente, bueno, aquí la gente sí que es estúpida y traga humo cuando alguien está vendiendo humo. O sea, la gente se preocupa porque Petro haya comprado una entrada a Disney que vale $300 y porque haya comprado una moto de 6 millones de pesos. Oye, yo sé que eso es plata, en este país eso es plata, pero no puede ser que no se preocupen por el que se ganó 8 billones de pesos. Con un gobierno de Petro, esos tipos no se ganan 8 billones de pesos. Con un gobierno de Petro, más gente va a tener plata para ir a Disney. Es la cosa al revés. Pero la gente se vuelve como estúpida cuando empieza este tipo de conversaciones. Así es. Armando, senador Benedetti, también está su colega en el Congreso de la República, el doctor Germán Navas Talero. También estamos en contacto con él. Quiero preguntarle a Germán Navas, ¿cómo ve la llegada de fuerzas y de otros hombres también curtidos en la política como Armando Benedetti a apoyar, a ayudar lo que el senador Gustavo Petro ha denominado como el bloque histórico de la transformación social política de Colombia? Mira, yo he sido contradictor del doctor Benedetti y dio tempore, pero ahora nos une a los dos algo elemental, la necesidad de una verdadera democracia. Entonces, porque en un momento de la historia hemos tenido posiciones distintas, no quiere decir que yo no pueda acceder a eso, es decir, vamos a trabajar de la mano con Benedetti, con Roy, con todos aquellos que fueron mis contradictores. ¿Por qué? Porque es más importante el beneficio del país que el beneficio personal. Yo estoy interesado en no volver al Congreso, pero haré todo lo posible porque los que vienen detrás de nosotros cumplan el compromiso de cambiar este país. Pero si lo tengo que hacer de la mano de mis antiguos contradictores como Benedetti, como Roy, como otros, lo haré con mucho gusto. Es el momento de dejar los egoísmos e ir a luchar por un cambio en este país. Yo fui víctima del país aquel en el cual nos impedía tener libertad política. Yo les contaba y a usted cómo para conseguir un puesto público yo tenía que afirmar ser lo que no era, porque si era liberal o conservador tenía puesto, pero si no era uno de los dos no tenía puesto y me tocó afirmar que yo era liberal para conseguir un puesto en 1961. Yo rechazo eso, quiero que el ciudadano pueda formar sus propios partidos políticos, como es la propuesta que tenían de las coaliciones, doctor Benedetti y todos, para que echemos ese reversazo y digamos solo se puede tener uno o dos colores, para volver a excomulgar a los comunistas, para volver a criminalizar a los liberales, allá nos quieren llevar. Es que esto es lo más parecido a ese año del 52, cuando Urdaneta Arbeláez quería extirpar al Partido Liberal. Es una vulgar copia de lo que pasó en aquella época. Eso es lo que quieren hacer ahora con Colombia Humana. Lo mismo que le hicieron a Rojas Pinilla, a la Napo, cuando termina elegido el padre del actual expresidente Pastrana y expresidente también de aquella época. Cuente con él, insisto, démonos la mano y entre todos podemos alcanzar con la fuerza suficiente a levantar esta democracia del lugar a donde la han llevado estos señores. Senador Armando Benedetti, ahí acaba usted de escuchar a quien fuera uno de sus contradictores, se define así, pero que en este momento es hora de sumar entre las fuerzas democráticas, fuerzas alternativas para lograr la transformación social y política
de Colombia. Esa actitud de Germán Navas en este momento con usted, senador Armando Benedetti, ¿la ha encontrado en otros senadores en este momento? Bueno, a ver, yo no reconozco al doctor Navas contradictor. De hecho, si uno revisa, creo que lo único que nos encontramos así feo fue para el tema de la reelección. Pero son más los sí que nos hemos encontrado, todo lo que tiene que ver con las libertades individuales, con lo que tiene que ver con los valores, la inclusión, etcétera. Ahí nos hemos encontrado. Por ejemplo, para contarle un tema así por encima que me recordaba cuando estaba hablando el doctor Navas, es que quien llevó a los afros a la mesa de paz de negociación en La Habana fui yo. Quien ha estado pendiente de ellos en todo ese tema de una ley de CIDRES que le pueden quitar las tierras si no están tituladas, pues logramos meter que hasta que si estaba en ese momento en proceso no se les quitaron. Entonces yo lo que quiero decir es que yo siempre tengo unas reivindicaciones, esté donde esté, nunca las he dejado. De hecho, en muchos de esos temas fui pionero en darle derechos, que se reconozcan los mismos derechos a los heterosexuales que a los homosexuales, el tema de la eutanasia, en ese tipo de temas que no se podían tocar en esa época. Navas siempre nos ayudó allá. Recuerda usted Navas por ahí por el 2006, 2007, donde A.P. Cuello era el presidente de la Cámara. Entonces no nos quería dejar votar eso y lo votamos. ¿Y quién nos fregó aquí? En el Senado, estoy hablando del 2007, hace 13 años, nos jodió fue José David Nami, que se volteó en la conciliación. Nunca la conciliación se había fregado. Y fue José David Nami que se volteó. No, nunca entenderíamos por qué, pero él fue el que lo hizo. Entonces, es una gente ahí que siempre está ahí como gris, o sea, como amorfa. O sea, y ya yo estoy cansado del cuento de ese pendejo de que vamos a llevar a castrochavismo y tal, como si los que nos quieren llevar por otro lado nos van a llevar a ser Japón o nos van a llevar a ser Suiza, nada de eso. Los últimos 200 años he estado por esas personas. Entonces, ahora se le ha dado por la pendejada de que el que vive en una choza y anda en bus y juegue tejo, ese es de izquierda. Si eso fuera así, las elecciones ya se hubieran ganado hace 1000 años por parte de la izquierda. Es al contrario, todo el que está viviendo así es porque ha sido utilizado, robado y engañado por los sectores políticos de derecha que acompañan a la derecha. Que es que aquí la gente le echa mucha vaina al Senado y ahí no está la maldad está en cuando alguien paga la campaña del presidente. En este caso y en el anterior es el señor Luis Carlos Sarmiento. Entonces los gobiernos se comprometen con ellos para hacer reformas tributarias, para quitarle impuestos a ellos. ¿Y quién compra el Congreso? Pues el gobierno. Entonces eso es lo que siempre sucede. Entonces yo, por ejemplo, nunca he votado una reforma tributaria. Creo que de las 11, porque ya voy a cumplir 20 años allá, de las 11 reformas tributarias creo que he votado una o dos, una. Y el presupuesto nunca te lo voto tampoco, Holman. Y creo que he votado uno porque estaba ahí de sapo. Llegó el ministro ese Cárdenas y me pidió el favor y yo de pendejo se lo hice. Pero de resto yo nunca te voto ni presupuesto, ni plan de desarrollo, ni reforma tributaria. Por ejemplo, a usted que le tocó conmigo, doctor Navas, en el 2005, la reforma laboral y pensional, yo tampoco la voté. Yo sé que usted la votó, yo no la voté y dejé constancia.